Bienvenidos a mis lecciones filosóficas. Hoy discutimos sobre la historia de la filosofía, qué es la filosofía, la idea de la filosofía y el origen de la filosofía. Nosotros todos sabemos que por filosofía se han entendido principalmente dos cosas, una ciencia y un modo de vida. La palabra filósofo ha envuelto en sí las dos significaciones distintas del hombre que posee un cierto saber y del hombre que vive y se comporta de un modo peculiar. Filosofía como ciencia y filosofía como modo de vida son dos maneras de entenderla que han alternado y a veces hasta convivido. Ya desde los comienzos en la filosofía griega se ha hablado siempre de una cierta vida teórica y al mismo tiempo todo ha sido un saber, una especulación, una intelectuación. Menester comprender la filosofía de modo que en la idea que de ella tengamos quepan a la vez las dos cosas. Ambas son, en definitiva, verdadera, puesto que han constituido la realidad filosófica misma y sólo podrá encontrarse la plenitud de su sentido y la razón de esa dualidad en la visión total de esa realidad filosófica, es decir, en la historia de la filosofía. Hay una indudable implicación entre los dos modos de entender la filosofía. El problema de su articulación es en buena parte el problema filosófico mismo, pero podemos comprender que ambas dimensiones son inseparables y de hecho nunca se han dado totalmente desligadas. La filosofía es un modo de vida, un modo esencial que justamente consiste en vivir en una cierta ciencia y por tanto la postula y exige. Es, por tanto, una ciencia la que determina el sentido de la vida filosófica. Ahora bien, ¿qué tipo de ciencia? ¿Cuál es la índole del saber filosófico? Las ciencias particulares, la matemática, la física, la historia, nos proporcionan una certidumbre respecto a alguna cosa, una certidumbre parcial, que no excluye la duda fuera de sus propios objetos. Y por otra parte, las diversas certezas de esos saberes particulares entran en colisión y reclaman una instancia superior que decida entre ellas. El hombre, por eso, necesita para saber en rigor a qué atenerse una certeza radical y universal desde la cual pueda vivir y ordenar en una perspectiva jerárquica las otras certidumbres parciales. La religión, por ejemplo, el arte y la filosofía dan al hombre una convicción total acerca del sentido de la realidad entera, pero no sin esenciales diferencias. La religión es una certeza recibida por el hombre, dada por Dios gratuitamente, revelada. El hombre no alcanza por sí mismo esa certidumbre, no la conquista ni es obra suya, sino al contrario. El arte significa también una cierta convicción en que el hombre se encuentra y desde la cual interpreta la totalidad de su vida, todo lo que le rodea, pero esta creencia de origen ciertamente humano no se justifica a sí misma, no puede dar razón de sí, no tiene evidencia propia y es en suma irresponsable. La filosofía, por el contrario, es una certidumbre radical universal que además es autónoma. Es decir, la filosofía se justifica a sí misma, muestra y prueba constantemente su verdad. Se nutre exclusivamente de evidencia. El filósofo está siempre renovando las razones de su certeza. ¿Qué es la idea de la filosofía? Conviene parar la atención un momento en algunos puntos esenciales o podríamos ser culminante de la historia para ver cómo se han articulado las interpretaciones de la filosofía como un saber y como una forma de vida. En Aristóteles, la filosofía es una ciencia rigurosa, la sabiduría o saber por excelencia, la ciencia de las cosas en cuanto son. Y sin embargo, al hablar de los modos de vida, pone entre ellos como forma ejemplar una vida teorética, que es justamente la vida del filósofo.
después de Aristóteles, en las escuelas estoicas, epicúreas, que llenan Grecia desde la muerte de Alejandro y luego todo el Imperio Romano, la filosofía se vacía de contenido científico y se va convirtiendo poco a poco en un modo de vida, el del sabio sereno e imperturbable, que es ideal mismo de la época estoica, es el ideal humano de esta época. Dentro ya del cristianismo, para San Agustín, se trata de la contraposición aún más honda entre una vida teorética y una vida beata. Y unos siglos más tarde, Santo Tomás se moverá entre una ciencia teológica y una ciencia filosófica. La dualidad ha pasado de la esfera de la vida misma a la de los diversos modos de ciencia. En Descartes, por ejemplo, al comenzar la época moderna no se trata ya de una ciencia, o por lo menos simplemente de ella, si acaso de una ciencia para la vida. Se trata de vivir de cierto modo, sabiendo lo que se hace y sobre todo lo que se debe hacer. Así aparece la filosofía como un modo de vida que postula una ciencia, pero al mismo tiempo se acumulan sobre esta ciencia la máxima exigencia de rigor intelectual y de certeza absoluta. Aquí no termina la historia. En el momento de madurez de la Europa moderna, Kant nos hablará en su lógica y al final de la crítica de la razón pura de un concepto escolar y un concepto mundano de la filosofía. La filosofía, según su concepto escolar, es un sistema de todo lo conocimiento filosófico, pero en su sentido mundano, que es el más profundo y radical, la filosofía es la ciencia de la relación de todo conocimiento con los fines esenciales de la razón humana. El filósofo no es ya un artífice de la razón, sino el legislador de la razón humana, y en ese sentido, dice Kant mismo, es muy orgulloso llamarse filósofo. El fin último es el destino moral, el concepto de persona moral sólida, y es por tanto la culminación de la metafísica kantiana. La filosofía en sentido mundano, un modo de vida esencial del hombre, es la que da sentido a la filosofía como ciencia. Y por último, en nuestro tiempo, mientras Husserl insiste una vez más en presentar la filosofía como ciencia estricta, como una ciencia rigurosa, y Dilthey la vincula esencialmente a la vida humana y a la historia, la vida de la razón vital replantea de un modo radical el núcleo mismo de la cuestión, estableciendo una relación intrínseca y necesaria entre el saber racional y la vida misma.